Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con una serie de clases en torno a un tema que me parece muy interesante, muy relevante, que he estado hablando con algunos de ustedes, con los Patreons en particular, y también les ha parecido lo mismo. Así que vamos a dedicar una serie de clases a trabajarlo, y es el tema de la epistemología en Lacan, ¿sí? Eh, Podríamos decir que armamos una serie de clases que arman un curso que va a llevar por título Coiré, el epistemólogo de Lacan, y en él vamos a trabajar algunos textos relevantes de Coiré, de Alexandre Coiré, en los cuales se vislumbra abiertamente cuál es su postura epistemológica, porque sin lugar a dudas, esto dicho por el propio Lacan, es el epistemólogo que influencia directamente su obra. Entonces sería interesante pensar qué influencias del autor entran directamente, por ejemplo, a la obra de Lacan en torno a las concepciones de ciencia, qué es la ciencia, cómo piensa Lacan la ciencia, desde qué punto de vista se acerca. Y me parece que para eso vale mucho la pena trabajar los textos de Coire. Así que bueno, sin mucha más introducción que esa, vamos a arrancar la clase de hoy, donde vamos a estar trabajando un texto muy interesante de una conferencia que fue pronunciada en la reunión de la American Association of Advancement of Science en Boston en 1954 y que lleva por título La influencia de las concepciones filosóficas en las teorías científicas. ¿Sí? Es realmente muy interesante, va a ser la primera de estas clases que iremos trabajando textos de Coiré. He seleccionado algunos puntos, tengo acá el material, como siempre les voy a dejar acá abajo en la descripción del video una versión en PDF para que ustedes puedan ir siguiendo lo que yo voy trabajando. Seleccioné algunos puntos que me parecen importantes, obviamente no vamos a analizar todo el texto porque sería un video demasiado largo, pero sí algunos puntos que me parecen relevantes para poder pensar la influencia de Coiré y de la idea de la ciencia que tenía Coiré en la propuesta de Lacan. Desde ya habría que decir que obviamente Coiré es un epistemólogo, ¿no? De una serie de gente que trabaja el tema del problema de la relación de la ciencia, el objeto de la ciencia, la influencia de la filosofía en la ciencia y demás. Por supuesto no es el único, ni es el más importante. ¿Sí? Realmente lo estamos trabajando porque es el que de alguna forma Lacan adopta y realmente lo que estamos trabajando de una forma más profunda es qué de todo esto influenció la obra de Lacan. ¿Sí? Ahora, no quiero que vayan a creer que la idea de ciencia, porque lo escucho a veces en algunos colegas, ¿no? Como si la ciencia fuera lo que dice Coiré. Coiré es un autor dentro de un montón de autores que dicen un montón de cosas distintas. Así que bueno, obviamente es una conferencia, ¿sí? Entonces está escrita de una forma distinta de otros textos que vamos a estar trabajando, quizás de una forma un poco más sencilla. Coiré arranca diciendo que, bueno, justo antes de él había hablado Philip Frank, que es otra persona que había expuesto, hace un par de comentarios y hace un par de críticas a la propuesta de Frank, en torno a algo que a él le hubiera gustado que se desarrollara más, que es justamente la idea de la influencia filosófica sobre la ciencia. Entonces, en ese contexto, dice, voy a arrancar en la página 47. Dice entonces Coire, la influencia ejercida por la subestructura u horizonte filosófico de las teorías concurrentes. ¿Sí? Ese es el tema que le hubiera gustado que Frank desarrollara un poquito más. En efecto, estoy profundamente convencido de que el papel de esta subestructura filosófica ha sido de una gran importancia y de que la influencia de las concepciones filosóficas sobre el desarrollo de la ciencia ha sido tan grande como el de las concepciones científicas en el desarrollo de la filosofía. Bien, o sea, arranca su conferencia planteando abiertamente la propuesta principal, y es que las nociones filosóficas de ciertas épocas influyen directamente sobre las nociones científicas. Tanto, ¿no? Eh, tanto o más como la ciencia influye sobre la filosofía. Entonces, acá ya empezamos a ver una perspectiva interesante, que es, Coiré diciendo, hay una relación entre ciencia y filosofía. Hay otros autores que sostienen lo contrario, ¿no? Pero él dice, hay una relación entre las nociones de la filosofía de cierta época con las nociones científicas de esa misma época. Es decir, tanto la ciencia influye sobre la filosofía como la filosofía sobre la ciencia. Ese va a ser, digamos,
argumento de toda la conferencia, por eso el texto se llama La influencia de las concepciones filosóficas en las teorías científicas. Lo interesante es que lo va a ir justificando y lo va a ir contraponiendo con otras posturas muy interesantes también, ¿no? Sigo entonces. Se podrían aducir numerosos ejemplos de esta influencia. Uno de los mejores, que es el que quiero presentarles brevemente, nos lo proporciona el periodo postcopernicano de la ciencia. Periodo que comúnmente se está de acuerdo en considerar como el de los orígenes de la ciencia moderna. Me refiero a la ciencia que dominó el pensamiento europeo durante casi 3 siglos, a grosso modo, ¿no? Desde Galileo hasta Einstein, ¿no? Desde Galileo, el texto dice de Galileo hasta Einstein y Planck o Niels Bohr, ¿no? Eso es lo que Poiré va a considerar ciencia moderna. Este punto es sumamente importante porque este periodo de trabajo es el que se repite en casi todos los textos que vamos a estar trabajando, ¿sí? Es decir, acá ya vemos una primera influencia, ¿no? Que es que el periodo que Poiré trabaja fuertemente en muchos de sus textos, obviamente no en todos sus textos, pero en muchos de sus textos, es este periodo que él denomina justamente los orígenes de la ciencia moderna. Que hace referencia a estos 300 años entre Galileo y Einstein, ¿no? Entre el siglo XVII, podríamos decir, y el siglo XX. Ya acá vemos la primera influencia en Lacan, ¿no? Porque, digamos, desde una perspectiva filosófica, cuando Lacan piensa justamente muchos de los problemas de la concepción del sujeto en la modernidad, también lo hace teniendo en mente todo el tiempo la idea de la ciencia moderna, ¿no? Entonces acá vemos la primera influencia. Ahora, también es importante decir que tengan en mente que lamentablemente seremos un poco repetitivos en trabajar precisamente en este periodo porque es el periodo que Coiré trabaja más frecuentemente. Entonces, muchos de los desarrollos que vamos a ver en este curso giran en torno a la ciencia moderna, ¿sí? A los orígenes de la ciencia moderna, que podríamos ubicar ya rápidamente con dos autores fundamentales para Coiré, que son Descartes y Galileo, ¿sí? Así que bueno, sigo un poquito más entonces, en la página 48. Pues si se habla mucho de la influencia del pensamiento científico en la evolución de las concepciones filosóficas, y con razón, porque es evidente y cierta, ¿no?, la influencia que hace la ciencia sobre la filosofía, basta evocar los nombres de Descartes, de Leibniz, de Kant, ¿no? En compensación, se habla mucho menos, o no se habla en absoluto, de la influencia de la filosofía en la evolución del pensamiento científico. A menos que, como hacen a veces los historiadores de obediencia positivista, únicamente, ¿no?, con cierta salvedad. Casi nunca se menciona la influencia de la filosofía sobre la ciencia, excepto con esta salvedad de algunos autores positivistas, dice Coiré. A menos que, como hacen a veces los historiadores de obediencia positivista, únicamente se mencione esta influencia para enseñarnos que, fíjense qué interesante que es algo que se nos repite todo el tiempo, para enseñarnos que, perdón, me perdí. En tiempos pasados, o sea, para enseñarnos que en tiempos pasados la filosofía efectivamente había influido e incluso dominado la ciencia y que la ciencia antigua y medieval deben su esterilidad precisamente a eso, ¿no? ¿Qué dicen los historiadores positivistas? Dice Coiré. Justamente que sostienen que la ciencia medieval, la ciencia antigua, o sea, premoderna y medieval, había sido inundada por la filosofía y precisamente por eso es tan estéril, ¿no? Su esterilidad reside en el hecho de que está profundamente influenciada por la filosofía. Eso dicen algunos autores historiadores positivistas. Pero que desde la revolución científica del siglo XVII, la ciencia se rebeló contra la tiranía de esta pretendida regina scientiarum, ¿no?, en latín lo dice, y que su progreso coincidió justamente con su liberación progresiva y su establecimiento sobre la base firme de la experiencia. Entonces, esto es algo, por ejemplo, que yo recuerdo haber leído abiertamente en Freud, ¿no? O sea, Freud diciendo la diferencia entre la filosofía y la ciencia es que justamente la ciencia se enfoca en la experiencia, mientras que la filosofía
es una serie de especulaciones, ¿no? Entonces, acá Coiré retoma la misma idea, como diciendo, bueno, hay algunos historiadores positivistas que piensan que el quiebre está dado en el siglo XVII. O sea, la ciencia moderna es moderna porque empieza a hacer dos cosas. Uno, liberarse de la filosofía. Dos, fundamentarse en la experiencia. ¿Sí? Entonces, esos dos elementos marcarían el inicio de la ciencia moderna. En pocas palabras, tendríamos que decir que entonces la idea es que, si bien se habla mucho de la influencia de la ciencia sobre la filosofía y casi muy poco de la filosofía sobre la ciencia, cuando se habla de esa influencia, se habla en un sentido peyorativo, ¿sí? Es decir, que la influencia de la filosofía sobre la ciencia es una característica de la ciencia antigua o ciencia medieval, ciencia que fue infértil precisamente por esta relación entre filosofía y ciencia, y que en realidad el quiebre del siglo XVII tiene que ver con la función de la experiencia, ¿sí? Es interesante porque ahora Coiré va a hablar sobre el problema de la experimentación. Sigo entonces. Ahora estoy en la página 49. Algunos historiadores van incluso más lejos y nos dicen que en el fondo la ciencia como tal, al menos la ciencia moderna, jamás estuvo realmente ligada a la filosofía, ¿sí? Casi nadie, a excepción del señor E.A. Burt, autor del célebre, bueno, ahí viene el texto, Fundaciones Metafísicas de las Físicas Modernas en la Ciencia, admite la influencia, o sea, casi nadie, excepto Burt, admite la influencia positiva y el papel importante de las concepciones filosóficas en la evolución de la ciencia. Pero incluso, ¿no? Ahí viene la crítica de Coiré, pero incluso el señor Burt no ve en ellas más que soportes, andamios que ayudan al científico a formar y a formular sus concepciones científicas y que una vez acabada la construcción teórica pueden ser eliminados. Y efectivamente lo son por las generaciones posteriores. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de Burt? O sea, la idea de la filosofía como andamios sobre los cuales se posicionan los científicos para poder construir teoría científica y que una vez construida la teoría ya no hace falta mantenerlos, se los puede desechar. ¿Sí? De ahí, continúo, ¿no? De ahí que cualesquiera que sean las ideas paracientíficas o ultracientíficas que hayan guiado a un Kepler, a un Descartes, o un Newton, o incluso a un Maxwell hacia sus descubrimientos, a fin de cuentas, tienen escasa o nula importancia, ¿no? Desde esta perspectiva. Lo que cuenta es el descubrimiento efectivo, la ley establecida, la ley de los movimientos planetarios y no la armonía del mundo, ¿no? O sea, ¿ven? La ley de los movimientos planetarios, o sea, es decir, el efecto científico, y no la armonía del mundo como concepción filosófica que lo produce. La conservación del movimiento y no la inmutabilidad divina como concepción filosófica que la produce. Como dijo Henry Chartres, la teoría de Maxwell no es más que las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, fíjense que ahí lo que Coiré está diciendo es, bueno, ahí yo tengo un posicionamiento distinto. O sea, para él, la teoría tiene una función central en la producción de la ley científica, ¿sí? No solamente en el sentido de los andamios, como decía Burt, ahora voy a leer un poco a ese respecto. De las 50 dice entonces, admitamos pues, con Burt, que las consideraciones filosóficas no son más que andamios, ¿no? Ahora bien, dado que raramente se ve que las casas se construyan sin estos, sin andamios, la comparación de Burt podría llevarnos a una conclusión diametralmente opuesta a la suya. A saber, la de la necesidad absoluta de estos andamios que sostienen la construcción y la hacen posible. Es buenísima la idea de Coiré, ¿no? O sea, está bien, es verdad que los posicionamientos filosóficos son andamios. Ahora, ¿qué construcción se puede hacer sin andamios? ¿Ustedes pueden construir una casa sin andamios? Entonces, la idea es, esta comparación de Burt nos lleva a nosotros a una conclusión distinta, que es que en realidad hay una necesidad absoluta de los andamios filosóficos para poder sostener la construcción e incluso posibilitar la construcción, ¿sí? La idea fíjense que ya se va armando la propuesta de Coiré, que es que no se puede pensar la construcción de la ley científica sin el andamio del soporte filosófico que de alguna forma la sostiene y de alguna forma la produce. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Es decir, hay una estricta relación. ¿Es un andamio? Sí. ¿Se puede construir sin andamios? No. Entonces, andamio no se dice en un sentido peyorativo, ¿sí? Andamio sería casi el elemento fundamental
que permite que se pueda construir esa teoría científica. El pensamiento científico puede sin duda rechazarlos post factum, ¿no? Después del hecho, posteriormente, pero quizás solo para reemplazarlos por otros. O también para dejarlos caer en el olvido, en la inconsciencia de las cosas en las que ya no se piensa, ¿no? Él pone el ejemplo de las reglas de la gramática, en el sentido de que ya no se piensan, pero no porque ya no sean útiles, simplemente porque uno ya las hace automáticamente, ¿no? Entonces ahí está la idea. Es cierto que quizás después de la creación del hecho científico, del producto científico de esa noción filosófica, se puedan desechar los elementos filosóficos que funcionaron de andamiaje. Ahora bien, para reemplazarlos por otros, ¿sí? Fíjense que la idea es que la filosofía funciona como una especie de sostén conceptual para los desarrollos posibles de la ciencia de la época. Es interesante. Yo creo que este es el elemento central. Ahora bien, esto no significa que la ciencia funciona así, ni que el mundo funciona así. Estamos trabajando a un autor. Esto es lo que piensa Coiré, ¿sí? No confundan a un autor con la realidad de las cosas como son. Si leen autores mucho más empiristas, la idea es completamente distinta, ¿no? Bunge, por ejemplo, no pensaría algo en este sentido. Pensaría cosas diferentes. O sea, pensaría que en realidad es mucho más valiosa la función de la observación y la experimentación, incluso aunque fuera a través de la serendipia, que los procesos filosóficos que funcionan como andamio de los elementos científicos. ¿Entienden qué quiero decir? O sea, yo lo digo porque sé que hay muchos autores por ahí, muchos colegas que creen que porque Lacan pensaba eso y Coiré pensaba eso, eso es lo que es, ¿no? Eso es una postura. A nosotros nos sirve para entender el peso que le va a dar Lacan después a la noción teórica con respecto a los desarrollos científicos. ¿Entienden, no? O sea, que si Lacan, déjenme decirlo así, si Lacan propone la posibilidad científica del psicoanálisis, la propone desde esta perspectiva. Es decir, como con un gran andamiaje filosófico que la sostiene y casi que la produce. No como las funciones de la experiencia como siendo lo más importante, ¿no? Obviamente, porque, bueno, todos sabemos que el psicoanálisis en tanto práctica tiene grandes problemas para tratar de sistematizar su experiencia, incluso de analizar y de medir su experiencia, ¿no? Bueno, eso fue un gran paréntesis, sigamos entonces. Vamos entonces a la página 51, más o menos en el mismo sentido, y ahora llegamos a un punto donde Coiré hace algunas aclaraciones interesantes. Dice: la historia del pensamiento científico nos enseña, pues, al menos trataré de defenderlo, que, dos puntos. Esto nos enseña la historia del pensamiento científico según Coiré. 1. El pensamiento científico nunca ha estado enteramente separado del pensamiento filosófico. Primer punto importante. 2. Las grandes revoluciones científicas siempre han sido determinadas o conmociones. No, perdón. Lo leo de nuevo. Las grandes revoluciones científicas siempre han sido determinadas por conmociones o cambios de concepciones filosóficas. Interesantísima la idea, ¿eh? O sea, hay una estrecha relación entre filosofía y ciencia. Siempre la ha habido. El pensamiento filosófico y el pensamiento científico están estrechamente relacionados. Al menos no están enteramente separados. Jamás han estado así. 2. Cuando se dan revoluciones científicas, están determinadas, dice Coiré, por conmociones o cambios de concepciones filosóficas, ¿no? Fíjense qué peso le pone a las concepciones filosóficas con respecto a las propuestas científicas. 3. El pensamiento científico, esta me parece quizás la más interesante de todas, ¿no? El pensamiento científico, me refiero a las ciencias físicas, no se desarrollan in vacuo, sino que siempre se encuentran en el interior de un cuadro de ideas. Interesantísima esta idea, ¿sí? O sea, no es que los desarrollos, el pensamiento científico está en el vacío, en el medio de la nada. Es como una especie de isla que existe en cada momento de la historia del pensamiento de la humanidad. Sino que en realidad siempre se encuentran en el interior de un cuadro de ideas, ¿sí? Sigo, de principios fundamentales, de evidencias axiomáticas que habitualmente han sido consideradas como pertenecientes a la filosofía. Entonces, la idea
que por eso creo que esta tercera es la más interesante, es que de alguna u otra forma el pensamiento científico está encuadrado en el pensamiento filosófico. Pero al menos si entendemos el pensamiento como filosófico como un cuadro de ideas, ciertos elementos axiomáticos, ¿no? Ciertos axiomas sobre los cuales se fundamenta el pensar el mundo, y ciertos principios fundamentales que rigen, obviamente, cada momento del pensamiento científico de la humanidad. Sigo entonces al final de la 52. Pero se me podría objetar, me salto el paréntesis, que incluso si yo tuviera razón, es decir, que incluso si yo hubiera probado, y hasta aquí no he hecho más que afirmarlo, que la evolución del pensamiento científico ha sido influida y no entorpecida, como se piensa generalmente, por la del pensamiento filosófico, eso no valdría más que para el pasado y no nos interesaría nada respecto al presente o al porvenir. ¿Me entienden? Sería más bien como un estudio de la historia del pensamiento científico. Eso es lo que dice Coiré. Bueno, quizás ustedes pueden aceptar que esto fue así, pero fue así en el pasado. O sea, solamente nos da cuenta de cómo funcionó la ciencia en el pasado. Ahora, ¿qué nos importa eso? En resumen, la única lección de la historia sería que no se puede sacar ninguna lección. Además, ¿qué es la historia? Sobre todo la historia del pensamiento científico o técnico. Un cementerio de errores. Fíjense qué gran definición va a dar de la historia del pensamiento científico, ¿no? ¿Qué es la historia? O sea, frente a la acusación del pasado, él responde, bueno, ¿qué es la historia del pensamiento científico? Un cementerio de errores o incluso una colección de monstruos, ¿no? Lo dicen en latín, justamente relegados al gabinete del trastero y buenos solamente para una obra de demolición. Un cementerio de teorías olvidadas. O incluso, bueno, ahí hace referencia a una obra en alemán. ¿Sí? ¿Se entiende la idea entonces? Es decir, se piensa la historia, fíjense qué interesante la idea, se piensa la historia de la ciencia como la historia de los fracasos de la ciencia. ¿No? Es decir, yo piénselo abiertamente, sobre todo la gente que no sabe mucho de la historia de la historia de la ciencia. Esto obviamente ha sido fuertemente rebatido desde los pensamientos Foucaultianos y las propuestas Foucaultianas, pero antes de eso incluso, o la gente que no le interesan ese tipo de textos, fíjense cómo siempre están demeritando las cuestiones del pasado. ¿No? Una de las, una de las críticas fundamentales que se le hace al psicoanálisis, incluso hecho a veces por gente propia del mismo movimiento psicoanalítico, como diciendo que Freud es un autor antiguo. ¿No? Claro, no, Freud estaba equivocado, porque como vivía en el pasado y se equivoca. ¿No? Entonces, hay una idea como de evolución científica que implica esto que está diciendo Coiré, es decir, que la historia de la ciencia no sea más que el, el cementerio de ciertas teorías olvidadas. Teorías que fueron olvidadas precisamente porque estaban equivocadas. ¿Sí? Entonces, ahí se piensa muy abiertamente algo que trabaja muy bien Kuhn en su texto sobre las revoluciones científicas, que es la idea del andamiaje de la ciencia normal. ¿No? Entonces, hay veces que la gente dice, no, pero el psicoanálisis, ¿cómo va a ser una buena disciplina si hace 100 años que se inventó? ¿No? O Freud, ¿por qué va a ser un autor vigente si hace 100 años que publicaba sus cosas? No, 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 pertenece al pasado. Y como pertenece al pasado, hay que enterrarlo. ¿No? Es interesante la idea que dice Coiré, porque quizás cuando uno hace un estudio de la historia del pensamiento, no es tan importante descubrir quién tiene más razón que quién. O sea, si Lacan es un mejor autor que Freud, como se sostiene en estos tiempos todo el tiempo, ¿no? Sino más bien cuáles son los elementos filosóficos que rondan el momento del pensamiento del autor y que influyen en las propuestas científicas que el autor va a hacer. ¿Entienden la idea? Creo que es lo interesante de la propuesta de Coiré. Es decir, hay ciertas coordenadas filosóficas que influyen en las propuestas científicas de cada momento. Más allá de si esto es verdad o no es verdad. ¿Sí? Más allá si la ciencia ha hecho una teoría que sirve o no sirva. O una teoría que se va a respetar después o que se va a olvidar. ¿No?
Sigo. Es bastante normal que aquel que desde el punto de vista del presente e incluso del porvenir hacia el cual tiende en su trabajo echa un vistazo sobre el pasado, un pasado desde hace tiempo sobrepasado, las teorías antiguas le parezcan monstruos incomprensibles, ridículos y deformes, ¿no? Piensen esto que les decía con respecto a Freud, por ejemplo. Ah, no, claro. Un autor machista, un autor misógino, un autor no sé qué, ¿no? Por supuesto, pero nunca perdamos de vista que lo estamos observando desde el presente o desde el porvenir. Entonces, por supuesto que esa teoría nos parece monstruosa, incomprensible, ridícula y deforme. Pero antes de burlarse, dice Coiré, solo el historiador la encuentra en su primera y gloriosa juventud, en todo el esplendor de su belleza. Solo el historiador que, rehaciendo y repasando la evolución de la ciencia, capta las teorías del pasado en su nacimiento y vive con ellas el impulso creador del pensamiento. ¿Sí? Hay toda una revaloración del pasado en el sentido de poder entender como una pieza más del pensamiento de la humanidad, ¿no? Voy a la 54. La revolución científica del siglo XVII, época del nacimiento de la ciencia moderna, como dijimos hace un ratito, tiene en sí misma una historia bastante complicada. Así pues, la caracterizaría mediante los rasgos siguientes. Entonces, bueno, hecho su descargo con respecto a las críticas de quienes piensan que todo tiempo presente es mejor, porque hay una evolución del pensamiento, ¿no? Contrario a lo que decía Lacan todo el tiempo. La idea de Lacan es claramente que no hay evolución. ¿Por qué? Porque lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Eh, Coiré salta a una especie de explicación, exposición sobre las características que para él son fundantes de la ciencia moderna, es decir, la revolución científica del siglo XVII, cuando se quiebra la ciencia medieval o la ciencia antigua, como se decía recién, y arranca lo que se considera el periodo moderno del pensamiento científico, que llega más o menos hasta inicios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, caracterizaría mediante los rasgos siguientes. Dos puntos. Estos rasgos son muy importantes porque los vamos a ver en todas las obras de Coiré. ¿Sí? Él frecuentemente sostiene los mismos elementos que para él son los que produjeron y permitieron la revolución científica del siglo XVII. A. Destrucción del cosmos. Es decir, sustitución del mundo finito y jerárquicamente ordenado de Aristóteles y de la Edad Media, ¿no? O sea, el cosmos, digamos, el mundo ordenado, por un universo infinito. Se destruye el cosmos. Es decir, deja de concebirse la propuesta aristotélica medieval de un universo finito y ordenado por jerarquías y se pasa a la idea de un universo infinito. B. Geometrización del espacio. Es decir, sustitución del espacio concreto de Aristóteles por el espacio abstracto de la geometría euclidiana en adelante considerada como real. Esto es interesantísimo porque acá Lacan toma justamente su idea de real, ¿no? O sea, la idea de real de Lacan es tomada precisamente de esta propuesta de Coiré. Va de nuevo. Geometrización del espacio. O sea, el segundo punto sería que se empieza a concebir el espacio como un espacio geométrico. Es decir, se sustituye la idea de espacio concreto que tenía, por ejemplo, Aristóteles, que es el hecho de el mundo circundante, donde nos movemos, donde vivimos, por un espacio que es abstracto. Abstracto en el sentido de que no es el espacio concreto en el que nos movemos y vivimos, sino que la geometría euclidiana empieza a considerar un espacio específico, un espacio geométrico, donde opera lo real del mundo. ¿Sí? Es interesante porque ya empiezan a ver ustedes que lo real justamente es abstracto. Ya llegaremos a eso en otro texto de Coiré cuando analicemos en otra clase el problema de lo real del mundo como geometrización. Se podría añadir, aunque en el fondo no es más que la consecuencia de lo que acabo de decir, dos puntos, sustitución de la concepción del movimiento-proceso por la del movimiento-estado, eso lo vamos a ver cuando veamos clases sobre Galileo, el problema del movimiento que se genera con este cambio de la geometrización de lo real del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Las concepciones cosmológicas, y físicas de Aristóteles, generalmente hablando, tienen muy mala prensa, ¿no? Lo que a mi parecer se explica sobre todo, y explica por qué para él las concepciones del cosmos y de la física aristotélica tienen muy mala prensa y todo el mundo habla mal de ellas. A. Por el hecho de que la ciencia moderna nació en oposición a y en lucha contra la de Aristóteles, ¿no? Entonces ahí hay un punto interesantísimo. ¿Ven? Ven que, fíjense qué interesante autor. No es un autor que tome partido por los autores. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que define a una persona que logre hacer un recorrido histórico interesante. Él no está diciendo que Aristóteles es mejor o peor que la ciencia moderna, no está diciendo que Aristóteles era un autor anterior y viejo e inútil, en cambio la ciencia moderna es nueva y mucho mejor. Lo que está diciendo es que la mala prensa que tiene la propuesta aristotélica del cosmos y de la física tiene que ver precisamente con que la ciencia moderna surge en oposición a Aristóteles. ¿Entienden? Surge para hacerle la contraria, para hacerle la lucha a la propuesta clásica, vamos a decir clásica, la clásica versus clásica en el sentido incluso también medieval, ¿no? Porque ustedes piensan que el medievo retomó muchísimas ideas clásicas en oposición a la ciencia moderna que surge contra los postulados de Aristóteles. Y B, por la persistencia en nuestra conciencia de la tradición histórica y de los juicios de valor de los historiadores de los siglos XVIII y XIX, ¿no? O sea, Aristóteles tiene tan mala reputación precisamente por cómo han influido en nosotros los historiadores de los siglos XVIII y XIX para pensar sus propuestas, claramente en esta idea desarrollista, ¿no? De la suposición de que, bueno, lo moderno es pensar así, eso debe estar bien. En ese sentido, por ejemplo, Lacan, aunque a veces retoma a Aristóteles para trabajar sus propuestas, en términos generales suele ser bastante duro con la forma que tiene de evaluarlo él. Supongo que, por lo menos por como lo dice Coiré, por algo similar a esto, ¿no? Para estos, efectivamente, para los cuales las concepciones newtonianas no solo eran verdaderas, sino además evidentes e incluso naturales, la idea de naturalidad es súper interesante, ¿no? La idea misma de un cosmos finito parecía ridícula y absurda. Está muy bueno pensar esto desde un momento incluso postcontemporáneo, ¿no? Por no decir postmoderno, pero sí postcontemporáneo, porque fíjense que lo que está describiendo es cómo los historiadores del pensamiento científico modernos del siglo XVIII y XIX criticaron tan duramente la propuesta de Aristóteles, precisamente influenciados por las nociones newtonianas. Es decir, que las nociones newtonianas les hacían concebir que el mundo que ellos concebían era el mundo más evidente, el mundo más natural, ¿no? Y entonces el mundo aristotélico, el cosmos aristotélico parecía ridículo y absurdo. Es interesante que nosotros entendamos que después de estos planteamientos incluso vino la ciencia del siglo XX a criticar los desarrollos newtonianos y hoy encima traspasamos esa lógica del siglo XX y estamos desde nuestra perspectiva. Lo que quiero decir con esto es que sería un gran error creer que hay algo más verdadero que otra cosa. ¿Entienden? Quizás lo más interesante de la historia del pensamiento no sea ver quién tiene la razón, sino entender cuáles son las nociones científicas y filosóficas de cada época que nos llevan a pensar lo que pensamos. Incluso para nuestra actualidad. Creer que nosotros sabemos más o estamos en una posición mejor solamente porque estamos vivos todavía es una idea bastante absurda. Sería mucho más interesante que nosotros entendiéramos cuáles son las nociones filosóficas y científicas que determinan nuestra forma de pensar actual. ¿Sí? Lo mismo pienso para el psicoanálisis. Es decir, me parece mucho más interesante entender el contexto freudiano y entender el contexto lacaniano que creer que Freud era un idiota porque Lacan lo corrigió y que nosotros somos geniales porque corregimos a Lacan. ¿Entienden? O sea, me parece que es una idea bastante absurda, sobre todo porque el día de mañana vendrá alguien que nos corrija a nosotros. Creo que eso es lo que hay que entender. Y entonces dice muy sabiamente Coiré, digamos, a modo de conclusión de este fragmento sobre Aristóteles, dice, hoy sabemos, pero aún no lo hemos aceptado y admitido, que todo esto quizás no era tan ridículo
y que Aristóteles tenía mucha más razón de la que él mismo sabía, ¿no? La concepción aristotélica no es una concepción matemática. Es el primer quiebre que se genera entre la ciencia moderna y la ciencia aristotélica, ¿no? La geometrización del mundo implica una concepción matemática del pensamiento moderno que no está presente en Aristóteles y es lo que lo lleva un poco también al olvido, ¿no? La concepción aristotélica no es una concepción matemática, es una concepción metafísica. El mundo de Aristóteles no es un mundo que posee una curvatura geométrica, está, si puedo decirlo así, metafísicamente curvado. Qué idea tan interesante, ¿eh? Porque justamente lo que va a caracterizar el pensamiento moderno va a ser la idea de la curvatura pensado en un sentido geométrico, ¿no? Tomar la geometría euclidiana para dar cuenta de lo real del mundo por detrás de las apariciones fenomenológicas, ¿sí? Explicación que siempre es el elemento fundacional de la ciencia, pero que en Aristóteles está abiertamente fundado en una metafísica, ¿no? Bien, una cita más, de la página 56. Dice: la dificultad real de la concepción aristotélica consiste en la necesidad de alojar una geometría euclidiana en un universo no euclidiano. Ese es el problema, ¿no? En un espacio metafísicamente curvado y físicamente diferenciado. Confesemos que esto no preocupaba demasiado a Aristóteles, pues la geometría no era para él una ciencia fundamental de lo real, paréntesis, como sí lo va a ser para el pensamiento moderno, ¿no? Y como sí lo va a ser para la propuesta de Lacan. Cierro paréntesis. Confesemos, pues la geometría no era para él una ciencia fundamental de lo real que expresara su esencia y su estructura profunda. No era más que una ciencia abstracta que para la física, ciencia de lo que es, no era más que un auxiliar. Entonces ahí tenemos un quiebre fundamental. Para Aristóteles, la ciencia de lo que es era justamente la física. Y la física tenía a la geometría como una herramienta, como un elemento de ayuda, como una disciplina auxiliar para pensar problemas del mundo real. En cambio, un desarrollo fundamental que va a hacer una diferenciación Coiré en esta conferencia y después en todas las clases que vamos a ver más adelante, es precisamente que para el pensamiento moderno el espacio se convierte en un espacio geométrico. Entonces, ya no va a ser la física la ciencia de lo real, sino que va a ser la geometría la ciencia de lo real. La ciencia que va a establecer el funcionamiento real del mundo, aunque ese real del mundo nunca jamás se verifique en la experiencia, ¿no? Es decir, aunque ese real del mundo sea imposible ubicarlo en el mundo cotidiano, en el mundo de los fenómenos, en el mundo que se nos presenta a los sentidos. La percepción y no la especulación matemática, la experiencia y no el razonamiento geométrico a priori, es lo que formaba para él el fundamento de la ciencia verdadera de lo real, ¿no? ¿Entienden la diferencia? Entonces, me parece que lo que está diciendo Coiré es que hay mucho de empirismo en Aristóteles. La percepción sí, la especulación matemática no. La experiencia sí y no el razonamiento geométrico. Esto es lo que daba el fundamento a la ciencia verdadera para hacer la ciencia de lo real. Hay un empirismo ahí inherente, ¿no? en la crítica que hace Coiré. Sigo un poquito más. La elección entre las dos concepciones, la del orden cósmico y el espacio geométrico, era inevitable, aunque solo se produjera muy tarde, precisamente en el siglo XVIII, en el que, habiendo tomado la geometrización del espacio en serio, los creadores de la ciencia moderna tuvieron que rechazar la concepción del cosmos, ¿no? Había que elegir, dice Coiré, hay que elegir. No pueden coexistir el orden cósmico y el espacio geométrico, ¿no? Entonces dice él que esta elección se dio de manera relativamente tardía en el siglo XVIII, cuando se empezó a rechazar la noción cosmológica, vamos a decirlo así, de Aristóteles, ¿sí? Se rechaza, voy a resumirlo de esta manera, se rechaza el mundo como cosmos, como el orden del todo, y surge la idea del espacio como un lugar que ustedes pueden geometrizar, ¿sí?
Sigo. Me parece perfectamente evidente que esta revolución que sustituyó el mundo cualitativo del sentido común, ¿no?, y de la vida cotidiana por el mundo arquimediano de la geometría reificada, ahí está el quiebre que, una vez más, insisto para ustedes, Coiré va a decir una y otra vez y Lacan va a retomar fuertemente esta idea. ¿Sí? La vuelvo a leer por si no se entendió bien. La revolución, esta revolución científica moderna del siglo XVII sustituyó al mundo cualitativo del sentido común y de la vida cotidiana, ¿no?, una ciencia que funcionara en torno a la vida cotidiana, o sea, la ciencia tiene que explicar las cosas que se nos presentan en nuestra vida y tienen que ayudar, incluso es una ciencia que termina teniendo fines prácticos, por un mundo arquimediano, ¿no?, de Arquímedes, de la geometría. No puede explicarse por la influencia de una experiencia más rica y más amplia que la de los antiguos Aristóteles tenían a su disposición, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la cuestión de la experiencia. No es que, lo que está diciendo acá Coiré es interesante, no es que nosotros entendemos más, ¿sí? Por eso ahí está la idea otra vez de la evolución científica. No es que nosotros podamos tener una influencia de la experiencia mucho más rica y mucho más amplia que, por ejemplo, Aristóteles a nuestra disposición, y por ende ahí está nuestra diferencia, ahí está la diferencia de nuestra propuesta científica moderna y la de los antiguos. No tiene que ver con eso. En efecto, como P. Tannery mostró hace ya bastante tiempo, la ciencia aristotélica, precisamente porque estaba fundada en la percepción sensible y era realmente empírica, estaba mucho más de acuerdo con la experiencia común que la de Galileo y Descartes. ¿Qué está haciendo acá Coiré? Esto es un punto súper interesante. Lo que está haciendo es moviendo el eje del sentido común. ¿Qué sentido común? El sentido común científico. Sería más o menos en estos términos. La ciencia clásica, aristotélica y medieval estaba profundamente influida por la filosofía, por desarrollos estrictamente metafísicos, y esa influencia le impedía hacer desarrollos científicos tan importantes como los que vinieron después. El quiebre entre esa propuesta científica y la propuesta científica moderna fue precisamente que los modernos se dieron cuenta que había que abandonar la filosofía y la especulación y girar hacia la experiencia, ¿sí? Es decir, empezar a hacer una ciencia empírica, basada precisamente en los datos observables que la realidad y la naturaleza que nosotros estudiamos nos presenta, ¿sí? ¿Qué está diciendo Coiré? Completamente lo contrario. Está diciendo en realidad no es tan así. No es tan así, primero, porque en Aristóteles es muchísimo más evidente la función que tiene el fenómeno cotidiano, ¿no?, la aparición del mundo como se nos presenta cotidianamente, y es eso lo que se trata de explicar. Metafísicamente quizás, pero lo que se trata de explicar es precisamente el mundo que se nos presenta, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, como la ciencia aristotélica estaba fundada en la percepción sensible, era realmente empírica. Era mucho más empírica, y acá está el quiebre interesante, que la ciencia moderna común de Galileo y de Descartes. ¿Por qué? Porque en realidad esa ciencia, la ciencia moderna, no está observando al mundo para entenderlo y explicarlo, sino que lo que está haciendo es una abstracción del mundo. ¿Una abstracción en qué sentido? En un sentido geométrico. Ese es el punto interesante, que Coiré está dando vuelta al sentido común científico. No es que Aristóteles era un filósofo y en cambio los modernos eran empiristas. Lo que está diciendo es, en realidad Aristóteles era un empirista y los modernos crearon un elemento de abstracción. El espacio que estudian los modernos, eso es lo que vamos a ir viendo durante todo el curso, para Coiré, el espacio que estudian los modernos para Coiré, no es el espacio del mundo en el cual nos movemos todo el tiempo. Es una espacialidad geometrizada, real del mundo, que hace pensar un mundo completamente distinto. Espero que se entienda la oposición y el cambio tan interesante que genera Coiré, incluso en el pensamiento de la historia de la ciencia, ¿no? Acá va un ejemplo que lo vamos a analizar un montón de veces porque Coiré lo trabaja en un montón de textos. El movimiento inercial no es ciertamente un hecho de experiencia, la inercia, ¿no?, el movimiento de la inercia.
uno de las ideas claves para el pensamiento newtoniano. El movimiento inercial no es ciertamente un hecho de experiencia, la cual de hecho lo contradice todos los días, ¿no? Justamente cuando Coiré trabaja el problema de la inercia, o por ejemplo del movimiento lineal rectilíneo, todo el tiempo lo que dice es, estrictamente hablando, eso en el mundo es imposible. La experiencia constantemente contradice esa idea. Y aún así, en esa idea de un elemento geometrizado, abstracto, se fundamentaron los pensamientos newtonianos. Bueno, después empieza a hablar un poco del movimiento inercial. No quiero hablar tanto de eso porque eso preferiría dejarlo para otra clase en la cual directamente nos vamos a dedicar a eso. Pero bueno, les leo esto que les estoy diciendo para que vean que no lo estoy inventando. El movimiento inercial, que no solo no pudo ni podrá ser observado por nadie, sino que además es estricta y rigurosamente imposible. ¿Sí? La idea de la imposibilidad acá es fundamental y también tiene una influencia fundamental en la idea lacaniana de lo real como lo imposible. Es decir, fíjense que lo que está planteando Coiré es que los elementos fundacionales de la explicación del mundo en este espacio geométrico abstracto, como por ejemplo la ley de la inercia, no solamente nunca se ha observado en el mundo, ¿no? Es imposible que ustedes tracen una línea infinita recta y comprueben que un cuerpo se mantiene en movimiento hasta que alguien lo frene, ¿no? Sino que además, no solamente eso no se puede ver, sino que además es imposible replicarlo en el mundo. ¿Ven por qué hay una diferencia ahí de la noción de empiria y de experiencia? Es decir, pareciera que el pensamiento coloquial tiende a pensar que la ciencia moderna es fundamentalmente experimental, y acá lo que está diciendo Coiré es estrictamente eso no se puede experimentar en el mundo. El elemento central, que es la ley de inercia, es absolutamente y rigurosamente imposible en el mundo, tal y como se describe, para poder pensar el mundo geométrico que plantea la ciencia moderna. Entonces, fíjense que la influencia de la ciencia moderna está puesta justamente en este mundo abstracto, en este mundo geometrizado. Nunca en el mundo de la empiria, donde sí había puesto la lupa, según nos plantea Coiré, de esta forma tan interesante de plantearlo, precisamente Aristóteles, ¿no? Bien. Les decía entonces que Coiré empieza a trabajar el punto eh, de la ley de la inercia. Sigo entonces un poquito más. El nacimiento de la ciencia moderna es concomitante de una transformación, ¿no? De una mutación de la actitud filosófica, de una inversión del valor atribuido al conocimiento intelectual comparado con la experiencia sensible. ¿Sí? Según Coiré, en un primer momento lo que más hay es la valoración de la experiencia sensible, mientras que el conocimiento intelectual pasa a un segundo plano. Pareciera que el nacimiento de la ciencia moderna en realidad requiere de una inversión de esos valores, ¿sí? Del descubrimiento del carácter positivo de la noción de infinito. De ahí que sea totalmente pertinente que la infinitización del universo, de la ruptura del círculo, como lo ha llamado Miss Nicholson, o la explosión de la esfera, como preferí llamarlo yo mismo, es necesario para poder pensar el nacimiento de la ciencia moderna. Justamente en el sentido del cosmos que decíamos recién. Este elemento también es sumamente fundamental para poder pensar los desarrollos que vendrán después en Lacan, ¿no? Lacan está muy influido por la idea de la esfera. De hecho, hay una clase del seminario 8 que se llama La irrisión de la esfera, ¿no? Lleva ese título puesto después editorialmente, ¿no? Pero en esa clase justamente lo que dice Lacan es que es sistemáticamente, no solamente ahí, en todos lados, pero específicamente en esa clase, sistemáticamente atacar la idea de la esfera, ¿no? La idea de la esfera como el cuerpo total, como el cosmos, como el orden, ¿sí? En ese sentido, Lacan fue profundamente influenciado por las nociones de Coiré. Coiré explicando cómo la ciencia moderna requiere la destrucción del cosmos, la explosión del cosmos. O sea, hay que pensar ahora un universo infinito y no un universo esférico, cerrado y perfecto, ¿sí? Bien. Después habla un poco de Newton. En eso no quiero ahondar demasiado porque lo veremos mucho más a detalle en otros textos.
Eh, Fíjense qué interesante esto. Página 72 dice: por lo que respecta a la obra de Galileo y los... Perdón. Por lo que respecta a la obra de los Galileo y los Newton, los historiadores de tendencia positivista tienen el hábito de insistir en su aspecto o lado experimental, empirista, fenomenista, en su renuncia a la búsqueda de las causas en beneficio de la búsqueda de las leyes, ¿no? Lo que veíamos al principio, en el abandono de la pregunta ¿por qué? Y su sustitución por la pregunta ¿cómo? Ciertamente, esta interpretación no carece de apoyos históricos. El papel de la experiencia, o más exactamente de la experimentación en la historia de la ciencia, es del todo evidente, ¿no? Obviamente que la experimentación tiene un papel fundamental en la ciencia, y eso no hace falta, no se puede descartar. Las obras de los Gilbert, de los Galileo, de los Boyle, están llenas de elogios a la fecundidad de los métodos experimentales, opuestos a la esterilidad de las especulaciones. Yo le agregaría también, es una opinión que Freud también retoma e insiste en ella. Por eso, no es sorprendente que para un gran número de historiadores y de filósofos, este aspecto legalista, fenomenista, en definitiva positivista de la ciencia moderna, aparezca como su esencia o al menos como su propium, y que la opongan a la ciencia realista y deductiva de la Edad Media y de la Antigüedad. Y fíjense qué interesante lo que dice a continuación Coiré. Sin embargo, quisiera objetar a esta interpretación A. ¿No? Dos puntos, varias cosas va a tratar de objetar. Primera, su carácter fenomenista es mucho menos aparente. De hecho, no son los fenómenos, sino los noeta, los que están ligados por leyes causal no explicadas o inexplicables. De hecho, no son los cuerpos de nuestra experiencia común, ¿ven? Ahí está, sino los cuerpos abstractos, las partículas y los átomos del mundo newtoniano, que son los relata o los fundamenta de las relaciones matemáticas establecidas por la ciencia. Entonces, no es cierto que, si bien hay un peso muy importante en la experimentación, no es cierto que los elementos que forman parte fundamental de las causas tengan que ver con los cuerpos fenoménicos del mundo. Tiene mucho más que ver con elementos abstractos, como por ejemplo partículas o átomos. B. El fin de la ciencia astronómica, explicaban los astrónomos alejandrinos, no es descubrir el mecanismo real, esto es interesantísimo. El fin de la ciencia astronómica, explicaban los astrónomos alejandrinos, no es descubrir el mecanismo real de los movimientos planetarios, que por lo demás no podemos conocer, sino solo salvar los fenómenos, combinando sobre la base empírica de las observaciones un sistema de círculos y de movimientos imaginarios que nos permita calcular y predecir las posiciones de los planetas de acuerdo con observaciones futuras. ¿Entienden? El problema de la astronomía, que es el segundo elemento de la crítica que va a hacer Coiré, no es justamente conocer los movimientos reales planetarios, saber cómo se mueven los planetas. No es eso lo interesante. No es ese el objetivo ni siquiera. El verdadero objetivo es poder armar un sistema de círculos, un sistema de movimientos imaginarios que nos permitan calcular y predecir dónde van a estar los planetas. ¿Entienden la diferencia? No sé si es demasiado sutil la diferencia, pero es clave. No es lo mismo querer entender cuál es la forma de moverse de un planeta, cuál es su trayectoria, a querer armar un sistema de círculos para poder predecir dónde va a estar. ¿Entienden? Entonces, otra vez, el elemento de Coiré vuelve otra vez sobre lo mismo. Es decir, sobre tratar de poner el acento en el hecho de que el mundo en el cual se piensa, el mundo en el cual se trabaja en la ciencia moderna, no es el mundo concreto, es un mundo abstracto matematizado. ¿Sí? Bueno, entonces voy a terminar esta clase diciendo dos cosas que me parecen fundamentales, pero me parece que hasta acá se ha explicado bastante bien el desarrollo de la conferencia. Si ustedes quieren, obviamente leanla completa, vale muchísimo la pena, no tiene ningún desperdicio, pero creo que con esto me siento satisfecho de los elementos que quería mencionarles. Como se ve, página 65.
Como se ve, no es la actitud positivista, sino muy al contrario, la del realismo matemático, ¿no? Es un realismo matemático, la que está en el origen de la física de campos. Ese nuevo concepto clave de la ciencia, cuya importancia capital nos ha mostrado también Einstein. Entonces no tiene que ver con un positivismo, sino con un realismo matemático. La elección de la historia nos muestra que la lección de la historia nos muestra que la renuncia positivista no es más que una posición de retirada temporal y que si el espíritu humano en la persecución del saber asume periódicamente esta actitud, no la acepta jamás como definitiva y última. ¿Entienden? ¿No? O sea, la vuelta hacia la empiria nunca termina siendo el elemento final. Tarde o temprano vuelve al trabajo y se pone de nuevo a buscar una solución inútil. Una solución inútil o imposible de problemas declarados desprovistos de sentido, tratando de hallar una explicación causal y real de las leyes establecidas y aceptadas por él. ¿Sí? Entonces, el hecho de voltear hacia la empiria, dice Coiré, no es un elemento perenne y definitivo. Se vuelve de cierta forma a este pensamiento de buscar soluciones inútiles o soluciones imposibles, entre paréntesis, soluciones filosóficas, a los problemas planteados y a tratar de establecer leyes en ese sentido. Y B, la actitud filosófica que a la larga demuestra que es buena, no es la del empirista positivista o pragmatista, sino al contrario la del realismo matemático. En resumen, no la de Bacon o Comte, sino la de Descartes, Galileo y Platón, que serán tres autores que trabajaremos muchísimo en este curso porque Coiré los retoma todo el tiempo. Bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado la primera clase de este curso que va a llevar por título Coiré, el epistemólogo de Lacan. Les dejo acá abajo en la descripción del video el texto para que vayan siguiendo las citas y para que lo lean completo si les llamó la atención. Y nosotros nos veremos seguramente en la próxima clase de este curso. Que estén muy bien.